Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente usted ha visto en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales, los nuevos presidentes latinoamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos viendo estas manifestaciones, esta reacción de la policía en distintos países, y para eso nos acompaña el día de hoy Rafael Rojas. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros este día. Gracias, Julia, encantado de estar aquí de nuevo. Gracias, Rafael. Rafael es filósofo y también doctor en Historia por el Colegio de México, donde está trabajando actualmente, y nos da muchísimo gusto por lo mismo que estés este día, Rafael. Lo primero que queríamos preguntar es si sigue teniendo sentido, si hay sentido en seguir hablando de una izquierda y de una derecha, porque mucha gente, muchos pensadores comentan ya que esto se está difuminando y que más bien de lo que se tendría que hablar es de populismo y de clases privilegiadas o de gobiernos y autoridades que privilegian a un grupo muy pequeño de la sociedad. Mira, yo sí creo que sigue teniendo sentido hablar de derecha e izquierda, un poco en el sentido en el que defendía esos conceptos el filósofo italiano Norberto Bobbio, siempre y cuando, y él lo decía muy bien en los libros que dedicó al tema, siempre y cuando se admita que dentro de cada campo hay diferencias, o sea que hay una izquierda que sigue siendo deudora de un repertorio de valores que giran fundamentalmente en torno a la igualdad, a la justicia social, y en América Latina muy fuertemente en torno al valor de la soberanía nacional. Sin embargo, hay diferencias muy notables dentro de las izquierdas. No es lo mismo una izquierda, digamos, inscrita en una especie de socialismo democrático o una socialdemocracia como la que tenemos en Chile, en Uruguay, que una izquierda neoperonista o más claramente inscrita en la tradición populista argentina, que la izquierda que podemos denominar bolivariana, que es sobre todo la izquierda, vamos a decir, caribeña, cubana, venezolana, pues incluso dentro del ALBA, de lo que era la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, hay diferencias marcadas. Una cosa es el proyecto del Estado plurinacional de Bolivia, del MAS y Evo Morales, y otra cosa distinta es una izquierda ya más propiamente autoritaria que vemos en Venezuela o en Nicaragua. La izquierda socialdemocrática sería más bien una izquierda como la de lo que decías, la que se vivió en Uruguay, que es una izquierda más puesta en medio. Sí, no es una izquierda en algunos aspectos moderada, centrista, pero en otros bastante radical. Por ejemplo, en temas como la despenalización de las drogas, en la política ambiental, de igualdad de género. Es una izquierda que avanzó mucho más que las otras izquierdas, curiosamente más radicales desde el punto de vista discursivo, ¿no? Y creo que también es algo que observamos también en Brasil, en Argentina, en Chile, en general en el Cono Sur. Yo creo que es un tipo de izquierda también muy audaz en términos de aplicación de mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, en Uruguay, ¿sabes?, es el país que tiene el récord más alto de ejercicios de consultas ciudadanas, referéndums, plebiscitos. Constantemente están llamando, digamos, a la ciudadanía para que se pronuncie sobre temas puntuales de la política, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy sano. Hemos visto también que es una izquierda muy institucional. Acabamos de ver unas elecciones sumamente competidas que se decidieron por un poco menos de 30.000 votos a favor de Luis Lacalle Pou, el candidato de la derecha, y el contrincante desde la izquierda reconoció el triunfo y se ha dado una alternancia muy tersa, por cierto, muy parecida a la que se está produciendo también en Argentina, en el sentido contrario, culmina un gobierno de derecha y pasa a gobernar nuevamente la izquierda con Alberto Fernández. Eso te queríamos preguntar. En el caso de la derecha, ¿también existe una derecha que ejerce el poder más equilibrada, o la derecha siempre es extrema? Qué buena pregunta, porque
Yo creo que hay un poco de injusticia en los análisis que predominan a veces en la opinión pública, que a veces avanzamos mucho en estas matizaciones dentro de la izquierda, pero no dentro de la derecha, y muchas veces se establece una equivalencia injusta entre derecha y neoliberalismo, o entre derecha y formas conservadoras, ¿verdad?, y reaccionarias. Y me parece que no, que hay diferencias. Por supuesto que hay algunos liderazgos muy preocupantes en la derecha latinoamericana. Yo diría que el caso emblemático es el de Jair Bolsonaro en Brasil, que sí se acerca al horizonte discursivo y político de las derechas más reaccionarias, ¿no? Pero yo creo que no es el caso de Mauricio Macri en Argentina, tampoco creo que sea el caso de Sebastián Piñera en Chile o de Iván Duque en Colombia. Yo creo que son derechas de otro tipo, si bien en algunos momentos el lenguaje de esos políticos sí cede hacia el bando más propiamente conservador. Por ejemplo, yo he visto tanto en Sebastián Piñera como en Iván Duque momentos muy erráticos a la hora de enfrentar los estallidos sociales más recientes, ¿verdad? Hay una recurrencia muy gratuita a la criminalización de la protesta social, llamando insistentemente vándalos a los jóvenes que se manifiestan, o sea, un poco como deslegitimando ideológicamente las motivaciones de esta juventud que está saliendo a las calles, yo creo que con mucha razón. Y con mucho valor. Es impresionante, ¿Sí? Ya que lo mencionas, en el caso particular de Chile, donde hemos visto estas manifestaciones de jóvenes, también de gente adulta, que está presionando por ciertas medidas, no, digamos, medidas con las que no estuvieron de acuerdo, pero que no fueron tan drásticas como bien lo decías, como podrían ser medidas que quisiera implantar o que estuvo promocionando Bolsonaro durante toda su campaña. Fueron medidas mucho más discretas comparándolas con esas y sin embargo sí provocaron una reacción en cadena que fue creciendo. Eso se puede entender y se puede explicar desde la parte de la ciudadanía. Lo que no entendemos, y queríamos preguntártelo, es por qué Chile en particular, con la historia de la dictadura que tuvo y de los militares y de las injusticias que se cometieron desde el poder, reacciona de una manera tan virulenta, tan violenta. Nos hemos enterado de historias en donde han matado mujeres, manifestantes, gente que ha representado ciertos símbolos, por ejemplo la Mimo, y asesinados cruelmente, colgando sus cuerpos en las calles. ¿Por qué, Rafael? Bueno, yo creo que hay un conjunto de motivaciones y de agravios acumulados ahí que estallan en el momento en el que hay un alza en el precio del metro y la mecha, digamos, del estallido social se enciende por ahí con los jóvenes estudiantes, pero a medida que se van reuniendo en la Plaza Italia distintos sectores de la población, por cierto, sectores sin un liderazgo cohesionado. Una cosa que llamó mucho la atención es que precisamente la diversidad del campo de las protestas estaba directamente relacionada con una falta de liderazgo directo por parte de la oposición. O sea, en un momento se vio como una desconexión entre los manifestantes y las protestas por un lado y el repertorio de medidas que movilizaba a la oposición en sus diálogos con el gobierno, al punto de que los manifestantes no se sentían representados por los líderes opositores, ni siquiera los líderes opositores más jóvenes, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente, a medida en que iba creciendo la protesta, nos dimos cuenta de que había mucho más agravios acumulados allí. Yo creo que mucho tiene que ver con esta sensación bastante generalizada de que nunca logró consumarse una transición democrática plena en Chile. Pesa mucho el hecho de que la Constitución sigue siendo la Constitución de Augusto Pinochet de 1980 y siguen causando mucho malestar a esa juventud, lo que algunos sociólogos llaman enclaves autoritarios, ¿saben?, que quedan del periodo de la dictadura. Y uno de esos enclaves fundamental es el ejército, que actúa evidentemente con una impunidad
y con un autoritarismo que no vemos en otros países latinoamericanos. Entonces, cuando estos informes que ha hecho Amnistía Internacional o el propio informe de la ONU que le ha tocado a la expresidenta Michelle Bachelet son muy detallados en la documentación del abuso de la fuerza policial por parte de los carabineros. Yo creo que eso viene justo de ese pasado de autoritarismo militar, de Guerra Fría que hubo en Chile, ¿no? Bueno, Rafael, nos gustaría seguir preguntándote más sobre esto, por supuesto. Nos gustaría también que nos hablaras un poco más de populismo. Vamos a una pausa, cuando volvamos continuamos platicando sobre estos temas. Muy bien. Continuamos en Debate 22, este día platicando sobre los presidentes latinoamericanos, también sobre las maneras como han reaccionado los ciudadanos en los distintos países de Latinoamérica a las medidas que toman los gobernantes y las autoridades. Y estábamos hablando particularmente del caso chileno, Rafael, donde yo te preguntaba por qué esta violencia tan cruel por parte del ejército, por parte de las autoridades chilenas, con esa historia que tienen. Y tú nos explicabas un poco que justamente esta recurrencia se debe a una recurrencia histórica, a lo que no termina de acomodarse y a lo que no termina de equilibrarse, no sé si desde un punto de vista de justicia o desde un punto de vista de hegemonía política. Yo creo que o sea, aunque me parece que no es una solución plena, eso tendrá que verse sobre la marcha, la salida comienza a insinuarse en Chile a partir de la propuesta de proceso constituyente nuevo. Yo creo que ese fue digamos, un punto en el que logró crearse consenso entre el gobierno y las distintas corrientes de la oposición. Ahora, de parte de los manifestantes había una simpatía por el nuevo proceso constituyente, porque es una manera de quitarse de encima esa constitución pinochetista que pesa ahí como un obstáculo importante para el avance de Chile. Sin embargo, una parte de los manifestantes, sobre todo los más jóvenes, decían, bueno, pero es que ya las causas se han ido complicando en el proceso mismo de las manifestaciones por la represión. Es decir, la represión generó causales, digamos, nuevas, que no se solucionan simplemente con un nuevo proceso constituyente. De todas formas, el camino está ahí trazado. El gobierno ha acordado con la oposición que tanto el proceso constituyente como la vía para llegar a la nueva constitución, es decir, si se elige una asamblea legislativa con poderes constituyentes o si se logra una especie de convención constituyente en la que participen parte de los manifestantes, eso todo se va a someter a plebiscito. Y eso siempre que se introduce un mecanismo de democracia directa, yo creo que las soluciones son un poco más expeditas, ¿no? Habrá que ver de aquí a abril, o sea, qué tanto esas soluciones calman el malestar de la juventud o no. Porque por una parte, es decir, uno podría pensar que la participación ciudadana, cuando se da con estas multitudes y diciendo no me parece que una nueva constitución deba ir por este camino, o no me parece que subas el precio del metro, que es un transporte que debe ser básicamente económico, es una manera sana de ejercer la democracia y tal vez no lo habíamos visto, pero sí es una manera en donde la mayoría tiene un poder sobre la minoría, aunque la minoría sea gobernante. Así es. Por un lado, ¿no? Sí. Sí, porque ahí lo que hemos visto en esas protestas sociales, me parece que de alguna manera también lo hemos visto en Ecuador, en Bolivia, donde hubo un conflicto postelectoral, o en Colombia. En realidad es un abanico de demandas los que involucra la población cuando sale a las calles. No es únicamente el precio del metro. El metro, como decíamos, es la mecha que encendió el conflicto, pero poco a poco se van sumando otros temas, como por ejemplo el de las pensiones. Una buena parte de la población de la tercera edad que ha simpatizado con las manifestaciones de los jóvenes van porque se movilizan a partir de una oferta muy limitada que hace el Estado chileno para las pensiones, ¿no? Para las pensiones de los adultos mayores. Yo creo que también el tema de la privatización de la salud pública
y del sistema de educación básica y superior en Chile siempre ha pesado mucho. Eso es algo que ni siquiera los gobiernos de izquierda de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aunque avanzaron un poquito, lograron revertir la tremenda privatización de la seguridad pública, ¿no? De la seguridad social que se había manifestado desde los últimos años de Pinochet. Y a mí me parece que ahí, en esas asignaturas pendientes de los derechos sociales del Estado chileno, es donde se acumula la mayor cantidad de agravios, ¿no? Ahora, son procesos muy complejos, Rafael, porque no es solamente un asunto de economía, aunque pueda ser que la economía tan poco equitativa que existe en los países latinoamericanos sí sea la causa de muchas de las inconformidades y de los conflictos que existen en nuestros países. Pero sin embargo, no solamente es eso, porque Chile parecía tener una economía más moderna y la gente, los chilenos están reclamando en parte esas decisiones que se tomaron. Y hay otros países, como bien lo mencionabas, Colombia, por ejemplo, donde la vez pasada que platicamos en este mismo programa, me llamaba la atención que decíamos, bueno, en Colombia no hay tantos movimientos sociales, la gente no está acostumbrada a salir a las calles, y en los últimos meses ha salido muchísimo. Sí, hemos visto, que ya igual, con un abanico de reclamos. Yo creo que sí son problemas que son transversales, que atraviesan a todas las sociedades y economías latinoamericanas, en el sentido en que en general, yo creo en toda la región, fueran países gobernados por izquierda o por derechas, lograron una reducción de la pobreza importante en la primera década del siglo XXI, digamos. Los informes que leíamos de la CEPAL o de Naciones Unidas alrededor del año 2010, luego 2015, hablaban de una reducción de la pobreza. Lo que no advertimos tal vez tan claramente es que a la vez que se reducía la pobreza y crecía la clase media, la desigualdad se acentuaba. O sea, que haber reducción de pobreza no quería decir que se redujera la desigualdad. O que todos crecían en Chile, un poquito, claro, ¿no? porque entonces la distancia entre esa nueva clase media que ingresa a sectores de renta intermedia, ¿no? Se separa a su vez de la élite más rica que sigue acumulando el mayor poder económico. Eso lo hemos visto clarísimo tanto en Chile como en Colombia, yo creo que en Perú también, a pesar de que los ritmos de crecimiento económico en Perú son un poquito mayores, igual que los de Bolivia, ¿verdad? Pero a mí me parece que mucho del malestar con la desigualdad y con la inequidad está en el trasfondo de estas protestas, ¿no? Bueno, vamos a una pausa nuevamente. Cuando volvamos tenemos pendiente todavía el tema del populismo y también preguntarte qué pasaría si en estos países donde se eligieron democráticamente los presidentes, los ciudadanos deciden o por la presión de las marchas cambian a un presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Ya volvemos. Rafael Rojas, seguimos platicando. ¿Qué pasaría si en países como Chile, Colombia, incluso Ecuador, donde también hubo manifestaciones, las presiones sociales hicieran que se destituyeran a los presidentes que se eligieron democráticamente? ¿Qué significa esto para la democracia, para la política, para la geopolítica de los países? Bueno, hemos estado en riesgo de regresar a esos expedientes que fueron muy comunes en América Latina, especialmente en los Andes, por ejemplo en Bolivia, antes de la llegada al poder de Evo Morales y el MAS, eran muy comunes las destituciones de presidentes por estallidos sociales. En Argentina con Fernando de la Rúa pasó lo mismo. En Perú, después del periodo muy dictatorial de Fujimori, tuvimos también varios momentos de remociones de los presidentes a causa de un estallido social. Yo creo que hemos estado así de cerca de que algo así como eso vuelva a suceder, especialmente en el caso chileno, no creo que tanto en el caso colombiano. Ahora, tú me preguntabas por el populismo y una cosa interesante que sale a la luz o que emerge en estos momentos de estallido social es que el populismo no es únicamente
un estilo de gobierno o un conjunto de discursos y prácticas que debemos asociar necesariamente o únicamente con la izquierda. Claro, ahí tenemos el caso de Jair Bolsonaro, que es un típico mandatario populista, pero de derecha. ¿No? Exacto. Y claro, con Víctor Orbán en Hungría o con Donald Trump en Estados Unidos, me parece que eso ha quedado bastante claro. Y ayuda mucho a comprender mejor la complejidad y la heterogeneidad de la vida política latinoamericana. Hoy estamos en un momento de una enorme diversidad ideológica y política en la región. O sea, no es cierto esto de que se ha agotado un ciclo progresista o de izquierda y el péndulo está regresando a la derecha, porque vemos que tanto en Argentina como en México hay gobiernos de izquierda que están empezando a regir los destinos de esos países, ¿no? Y en Uruguay pudo perfectamente haber ganado la izquierda, fue tan competida la elección que ahí se quedó. Así que sigue habiendo izquierdas en el gobierno y van surgiendo nuevas derechas. Y entonces yo creo que eso complica tremendamente el escenario en términos de las iniciativas de integración. Pues yo creo que esa diversidad hace un poco inmanejable a la región desde los foros de integración. Lo veremos, por cierto, en los próximos meses cuando México asuma la presidencia de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pues México va a tener que lidiar con esa diversidad latinoamericana y sentar en un mismo foro a Nicolás Maduro con Iván Duque y a Alberto Fernández con Bolsonaro. O sea, ese será un gran reto. También que ha demostrado ser más simpatizante frente a gobiernos de izquierda, si se les puede llamar así, o más progresistas, ¿no? ¿Tú dices el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, definitivamente, a pesar del cuidado del presidente López Obrador, o sea, de no proyectarse como un líder regional, poco a poco se va convirtiendo en un referente continental, especialmente de los grupos de la izquierda. A mí me llamó mucho la atención ese cruce de declaraciones que tuvo con Nicolás Maduro cuando la visita del presidente Fernández a México, que Maduro desde La Habana dice, López Obrador y Fernández encabezan un bloque progresista en América Latina y tanto Andrés Manuel López Obrador como Fernández le respondieron a Maduro que no era cierto, pero en la práctica me parece que sí, ya el gobierno de López Obrador está dando pasos claramente en la dirección de un liderazgo de la izquierda continental. El asilo de Evo Morales, la visita de José Mujica, las visitas de Rafael Correa, todo eso está convirtiendo la Ciudad de México en una plataforma importante de relanzamiento de la izquierda a nivel regional. Y eso es importante mencionarlo, Rafael, porque de alguna manera esto tiene que estar llamando la atención para Estados Unidos, para el presidente de Estados Unidos, que tiene que estar viendo al presidente mexicano de una manera muy minuciosa, porque ya se dio cuenta de que se está generando un liderazgo desde México frente a todo el bloque latinoamericano. Con casos como los de Bolivia uno dice, bueno, al principio uno pensaba tal vez si hubo fraude en las elecciones, pero después sale más información y uno dice, el fraude no está tan claro. No está tan claro, no. Y probablemente hay participación estadounidense sin que haya como todos los elementos para que se pueda decir contundentemente, pero uno sigue viendo la mano de Estados Unidos. ¿Qué papel juega Estados Unidos en todos estos movimientos? No estoy tan seguro de que haya sido una intervención directa de Estados Unidos. Lo que sí está claro que hay un papel clave de la OEA. Pero es curioso, porque la OEA, Luis Almagro y la OEA estaban de parte de la reelección de Morales. O sea, Almagro fue uno de los apoyos más importantes que tuvo Evo Morales para lograr la reelección. Sin embargo, en la medida en que se profundiza el estallido social como consecuencia, yo creo que sí, de un hartazgo de una parte de la población, incluso de las bases populares del MAS y de Evo Morales, el hartazgo con la reelección. Fíjate que la conferencia, la Central Obrera Boliviana y los sindicatos de campesinos unificados también se opusieron a la reelección. O sea, ahí había un malestar que tenía de raíces populares. Entonces yo creo que el estallido social que siguió a las elecciones fue lo que inclinó a la OEA para cambiar de posición. Y jugó un papel clave en la supuesta certificación del fraude, pero que ahora estamos viendo que es una certificación muy irregular, que está llena también de arbitrariedades. Al parecer hubo muchas arbitrariedades en el proceso electoral, pero es probable que no sean
suficientemente convincentes para afirmar que hubo fraude. Ahora la investigación está en curso. Pero dirías que Estados Unidos está simplemente observando, está participando, está buscando participar o intervenir de manera más directa. Siempre Estados Unidos está buscando la manera de intervenir de manera más directa, lo que no podría decir o asegurar de que algo así se produjo en el proceso boliviano. Ahora, tú mencionabas el caso de México. Evidentemente hay un foco de tensión ahí entre Estados Unidos y México, pero me parece que el gobierno de López Obrador y la Cancillería va a enfrentar esas zonas de conflicto por medio de la negociación del tema migratorio, que es una materia en la que se puede llegar a un acuerdo, así como en el tema del TEMEC, del Acuerdo de Libre Comercio. El tema migratorio y el Acuerdo de Libre Comercio van a ser los flancos por los que el gobierno de López Obrador mantendrá a flote la relación con Trump. Sin embargo, hará, me parece, una compensación por el lado de una diplomacia latinoamericanista de izquierda, que eso es lo que estamos viendo ya. Interesante. Para terminar, Rafael, nos gustaría que nos dijeras de todo lo que está sucediendo en todos los países latinoamericanos, ¿cuál es el país que te preocupa más? ¿Y por qué? Bueno, yo diría que los dos países que me parece que están en una situación más preocupante, tal vez por razones distintas, son Chile, que la situación sigue estando muy precaria por el nivel de irritación que hay en la juventud, y si no logra canalizarse ese malestar por el lado del proceso constituyente, podemos seguir en un proceso de reproducción del estallido social que hace ingobernable esa democracia. El otro caso que me parece gravísimo es el de Venezuela, porque es un país que está viviendo prácticamente un colapso económico estacionario con un nivel de represión y violencia muy alto que se traduce o que replica por medio de un flujo migratorio creciente y constante que complica las relaciones de Venezuela con sus dos vecinos más importantes, que son Colombia y Brasil, dos vecinos gobernados por dirigentes de derecha. Entonces la polarización está bastante, yo creo que esa polarización que se vive a nivel interno en la sociedad venezolana ya está desbordando las fronteras y está generando este tipo de conflictos que se acerca a un conflicto internacional, ¿no? Bueno, como lo dices, por una parte preocuparía un país en donde la democracia no se puede consolidar, por el caso de Nicolás Maduro, sí. Pero por otro lado también un país en donde, siendo democrático, no ha podido entender la autoridad de manera coherente las demandas de la ciudadanía, y si no lo entiende, este ciclo y recurrencia de represión continuará, y eso sería muy preocupante. Sí, son dos escenarios muy violentos, represivos. En uno, la democracia, la gobernabilidad democrática amenazada en el caso de Chile, y en el otro yo creo que ya hay un enquistamiento de un régimen autoritario. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Rafael Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Muchas gracias.